Hey, yo soy Víctor Ponce y esto es Conversaciones de Verdad, episodio 4. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien chido. Vamos a hablar sobre la relación entre padres e hijos. Y si tú vas en tu carro, si tú vas rumbo al trabajo, si vas rumbo a la escuela, no le adelantes. Quédate con nosotros, son nada más 20 minutos o 22 o 25 y se pone, bueno, a lo mejor 30, no lo sé. Pero tienes que quedarte con nosotros, ¿ok? Quédate aquí porque hoy tenemos invitados bien chidos que creo que ya los conocen. Escritores, actores también, ¿verdad? De todo. Actores en mi juventud. Pues nomás cuando he hecho mentiras a Daniel. No es cierto. Daniel y Cintia Osuna desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por recibirnos por cuarta ocasión. Que aguante, la verdad. Pero muy bien, gracias a Dios. Felices de estar aquí, de poder platicar con todos ustedes. Un saludo a todos. La verdad sí estamos muy contentos y emocionados por este tema que nos apasiona tanto, ¿verdad? Les apasiona mucho esto. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 2 niñas, pero empezamos, cuando estábamos recién casados, empezamos a servir en un grupo de jóvenes que rápidamente llegó como a los 200 jóvenes y entonces los consideramos como nuestros hijos. Ahí aprendimos a ser papás tiempo antes de... Bueno, fue más o menos en paralelo cuando tuvimos a nuestra primera niña y después llegó la segunda, pero realmente fue un tiempo donde aprendimos a ser papás, aprendimos qué errores no cometer y qué realmente necesita un niño o una niña en su formación, ¿no? Sí, y la verdad es de que, como dice Dani, tenemos más hijos que nuestras 2 hijas, pero tenemos 2 hijas, una de 11 años que ya va a cumplir 12 y una de 13 que ya está a punto de cumplir 14, así que imagínense, estamos en la pre y en la adolescencia y felices de estar en esta etapa. Es una de mis favoritos, yo creo, sí, de toda la vida, porque podemos relacionarnos más con ellas a un nivel mucho más maduro y precisamente como es el tema del día de hoy, tener una relación con tus hijos, ¿no? O sea, yo creo que ese es el gran error que cometemos los papás, que no sabemos relacionarnos con nuestros hijos. Y cada etapa de la vida de nuestros hijos, desde que eran bebés y luego ya caminan y luego ya están en la escuela y todo eso, a lo mejor cuando eran muy chicos se nos facilitaba relacionarnos con ellos porque les decíamos qué hacer y no contestaban y se ajustaban. Pero creíamos que eso era la relación, ¿no? O sea, pero ya cuando están más grandes vives las consecuencias de esa falta de comunicación, de esa falta de relación con ellos. Así que el tema de hoy creo que va a ser muy bueno y pues estamos listos para entrar en tema. Sí, nosotros tenemos 4 hijos. Una de 12, bueno, 2 de 12, uno ya por cumplir 13. Otra niña de 10 o sea, y que otro... en la cuarentena te esperaste. Otro de 7. Entonces, la realidad es bien difícil. O sea, uno cuando piensa en tener hijos, o sea, arma un cuento y dice, no, va a estar bien chido mi niño, y te lo imaginas que... O sea, que va a ser el mejor futbolista, beisbolista, o sea, lo que tus sueños, ¿no? O sea, los ves en ellos. Entonces, en realidad es todo un reto. Es algo increíble. Entonces, ¿qué creen ustedes que tiene que ser la base principal en una buena relación entre papás e hijos? Independientemente de cualquier edad, desde que son pequeños hasta que son más grandes. Yo creo que la base es el amor, ¿no? Definitivamente. Yo sé que se oye muy trillado, ¿no? Muy cursi, pero realmente el amor es por lo que hacemos todo lo demás, ¿no? Y a veces perdemos de vista esto, y yo sé que pudiera sonar tan básico responder el amor, ¿no? Pero a veces en la crianza de nuestros hijos nos estamos amando más a nosotros que a ellos, ¿no? Queremos que sean nuestros trofeos, ¿no? Y queremos pues exhibirlos en Instagram o en Facebook, ahí cada logro que ellos tienen, porque en realidad nos están
levantando a nosotros con sus logros, ¿no? Entonces, si el enfoque de nuestra relación con ellos es nuestro amor a nosotros mismos, vamos a lastimarlos, vamos a demandarles lo que no son, ¿no? Como tú lo mencionabas ahorita, ¿no? O sea, tener expectativas sobre ellos que no son capaces de dar, pero cuando los amamos a ellos y amamos como Dios los hizo a ellos, entonces la relación va a ser muy distinta, la disciplina va a ser muy distinta, ¿no? La comunicación va a ser muy distinta. Yo creo que definitivamente el amor en todas sus expresiones es la base de Sí, la relación. mira, para poner a prueba eso, cuando tu hijo te hace un berrinche enfrente de tu mamá o de tu suegra o en un mercado, ¿qué sientes? A ver, quiero resolver este problema porque sé que este berrinche le va a causar problemas en un futuro. ¿O sientes qué vergüenza me está haciendo pasar? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de que no lo disciplino? Y luego le das una cachetada enfrente de todo el mundo porque para que vean que eres un buen padre, ¿no? Y que corriges. O sea, cuando tú pruebas tu corazón te puedes dar cuenta. Por ejemplo, las mamás somos muy dadas de que ¿con eso me vas a pagar a mí? O sea, todo lo que he hecho por ti. A ver, espérate, si lo hiciste por amor, ¿por qué lo tendrías que cobrar? Porque estás esperando un comportamiento de algo que tú hiciste por amor, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con Daniel. Yo creo que la base es el amor. Y la base del amor es entender que cuando Dios decidió que ellos nacieran, los hizo con un propósito y que cuando nosotros nos escogió como papás, somos parte de ese proceso para que ellos lleguen a ese propósito. No se trata de nosotros, se trata de que ellos puedan cumplir el propósito por el cual están aquí en la tierra, ¿no? Entonces, cuando tú tienes bien ubicado eso, cuando tienes bien ubicado tu corazón y tus pensamientos, entonces puedes actuar congruente a esa idea. Sé que no es fácil, sé que no porque lo estemos diciendo nosotros significa que todos los días lo hacemos o que todo el día lo hacemos, pero al menos todos los días tenemos ese enfoque, ¿no? Entonces, sí es cierto, es muy difícil ser papás, pero algo que platicábamos la semana pasada era acerca de cómo el matrimonio te lleva a un nivel de estrés para crecer, ¿no? O sea, ya no eres tú solo, te estira, te provoca a madurar, te provoca a crecer, te demanda más responsabilidades y todo. Pero luego llega el matrimonio, una etapa en la que como que todo se acomoda, todo se ajusta. Y ahí es cuando ya tiene que venir la siguiente etapa. Y los hijos es otro estiramiento, ¿no? O sea, ya olvídate de ti mismo, olvídate de como pareja, de nosotros mismos. No sé si te acuerdas cuando a lo mejor, no sé si ustedes tuvieron alguna etapa en la que estuvieron solos, ¿verdad? Yo sé que hay matrimonios que duran una semana y ya están embarazados en la luna de miel, o ¿no? llegan a la boda embarazados. Pero nosotros duramos 6 años sin hijos. O sea, nosotros duramos 6 años solos, trabajando, viajando, comiendo en un restaurante, llegando bien tarde a la casa, viendo películas, viendo series, o sea, y realmente ya llegó un punto en que nosotros ya estábamos como que, ya, asentados, ya, ¿no? Sí, pero ¿qué sigue? Había algo dentro de nuestro corazón que decía, ya, sigue la siguiente etapa, ¿no? Entonces, vienen nuestras hijas, por así decirlo, planeadas, pero realmente, pues, solo Dios sabe cuándo vienen, ¿no? Uno planea, pero Dios dice. Pero llegan nuestras hijas y la verdad nuestro enfoque estaba yo creo que era un buen enfoque, pues, porque algo que decíamos también la semana pasada, uno de los consejos que decía Daniel, hay que prepararnos. Y eso es algo que nosotros hicimos cuando supimos que íbamos a ser papás, leer, documentarnos, todo lo que habíamos aprendido en escuelas para padres, que nosotros dábamos, o sea, o que la experiencia, y era como, sabemos que lo que viene no va a ser fácil, pero estábamos tratando de prepararnos para eso, ¿no? Por amor a esas hijas que llegaron. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Decías algo y es algo bien real. O sea, cuando nuestros hijos hacen un berrinche delante de las personas, o sea, queremos agarrarlo del cabello y meterlo al baño y darle sus nalgadas y hacer cosas. Pero ahora, en este tiempo, algo que es real es que las personas tratan de proteger tanto a los niños. ¿Por qué? Porque piensan que los vamos a mandar al psicólogo, piensan que los vamos a traumar, pensamos un montón de cosas. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, si tú disciplinas a tu hijo con una nalgada, con un cintarazo, con algo, ¿qué tan cierto es eso que los vas a traumar? ¿Les perjudicas más de lo que les ayudas o es necesario? Fíjate que un error que cometemos los padres, ¿no? Es dejar que la cultura nos diga cómo ser padres. Entonces, como resultado, pues vamos
yendo de un extremo a otro, ¿no? A lo mejor tanto tú como yo venimos de una generación, bueno, realmente no me acuerdo cuántos años tienes, Víctor. 34, Se aunque puede parezca decir. de menos. 34, Ay, bueno. está bien jovencito. Sí, yo tengo 43, ¿no? Pero venimos a lo mejor de una generación donde No, ¿y la tú? corrección era... A ver, Ay. ¿cuántos tienes que decir despacito? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 43. Y esta belleza que No, está no, arriba de mí. no, el mío no digo. Bueno, el caso es que a lo mejor venimos de una generación donde se acostumbraba la corrección física, pero de una manera emocional, ¿no? De una manera que rayaba en el abuso. Bueno, probablemente no sé si a ti te agarraron a cintarazos, pero a mí muchas veces. Y mi mamá, no tanto mi papá. Mi papá no quería darme corrección física porque de él abusaron físicamente con las correcciones, ¿no? Y entonces mi papá no me corrigió, pero mi mamá me sobrecorrigió por la falta de corrección de mi papá. Y entonces mi tendencia es o a repetir la misma historia o irme al extremo opuesto. Pero si queremos ser papás sabios, necesitamos encontrar otra vez los fundamentos de paternidad que sean eternos, que no cambien con la cultura, con el tiempo. Y algo que nosotros hemos aprendido es que la corrección física tiene su lugar y tiene su forma también. No es una corrección producto del coraje, no es una corrección producto de la emoción de frustración, sino es un producto del amor. Y eso jamás se va a convertir en algo abusivo. Entonces, ¿qué trata de producir la corrección física? Un pequeño dolor que le haga entender a tu hijo o a tu hija que hay límites. Y que si tú traspasas esos límites, viene un dolor más grande. Entonces, los hijos que no son corregidos, o sea, un dolor controlado, pues como una nalgadita, de preferencia una varita, no de árbol o algo así que lastime o que marque la piel, sino que cause un pequeño ardor. que cause un pequeño ardor, pero sin lastimar, sin marcar la piel. Ese pequeño ardor es un recordatorio de que hay límites que no se deben de cruzar. Y si no les enseñamos a nuestros hijos en los primeros años de vida que hay esos límites y que hay dolor después de eso, van a cruzar límites que les van a causar dolor de cárcel o dolor de embarazo o de adolescente o dolor de que alguien les tumbe los dientes en un bar, ¿no? O algo. ¿Por qué? Porque, o sea, hay dolores mucho más grandes que una nalgadita. Pues, sí, ¿no? el principio dice, el padre que ama corrige. Y obviamente es importante entender que hay una edad en la que tus hijos no van a ser corregidos porque les quites el Netflix, ¿no? O sea, aunque también lo puedes hacer, pero a lo que me refiero es, no tienen conciencia todavía, tal vez como de los 3, 4 años, y por eso es tan importante la varita, porque ya cuando crecen tus hijos, ya la varita no les hace nada, ya no les provoca ningún dolor. Entonces ya cambias, ¿no? Cambias, como decía Daniel, tiene que tener su lugar, su orden, un orden. Entonces, por ejemplo, nosotros sí usamos la varita, la verdad, y fueron poquitos años, y sí. Esos años, te aseguro que mis hijas no recuerdan ni una vez que le hayamos dado con la varita, pero formaron algo en sus corazones. Después empezamos a cambiar, en vez de que fuera la varita, era quitarles o privarles de algún privilegio. O sea, obviamente nuestros hijos necesitan y son sus derechos el tener una casa, el tener comida, el tener escuela, etcétera. Pero, por ejemplo, los dulces no son un derecho, ¿no? O el agua caliente. No, qué malo. No. Por ejemplo, salir al cine, el tener una película de Netflix, esos son privilegios y ellas lo entendieron porque cuando ellas estaban portándose mal o cuando estaban haciendo algo incorrecto, la consecuencia era privarse de esos privilegios. ¿Qué pasa ahora cuando son adolescentes? Pues ahora saben que esas cosas son un privilegio, o sea, no sé si me explico, valoran lo que tienen. Entonces es muy fácil decir, ay, no le hables fuerte a tu hijo. Oye, a lo mejor tu hijo necesita que seas firme en tu forma de hablar. ¿Sí me explico? No le puedo estar exhortando a mi hija de algo y estarle diciendo, ay, mijita, es que estás mal. No, tengo que ponerme firme, ¿verdad? Pero no le estoy gritando, no estoy alimentando mi orgullo, o humillando, ¿no? Ni nada. Es bien importante que cuando tratamos la disciplina con nuestros hijos, no destruimos su identidad. Vas a ser una cualquiera o vas a ser un desgraciado. No. Hijo, como te amo y este comportamiento te puede llevar a algo destructivo, lo voy a corregir.
Entonces, como dice Cintia, es bien importante la firmeza, porque eso es la vara, a final de cuentas, es lo que le pones al árbol, ¿no? Cuando está tiernito, para que no crezca chueco, algo más firme que el arbolito, para que entonces sea guiado a través de esa firmeza, en otras palabras es disciplina, ¿no? Sí, y está padre porque fíjate que no me acuerdo en este momento exactamente las etapas, pero te las voy a explicar un poquito. Nosotros nos vamos a relacionar con nuestros hijos de maneras distintas a lo largo de la vida, hasta llegar a un punto en que vamos a ser amigos de ellos. Ya no vamos a ser los papás que están disciplinando y corrigiendo y guiando. Cuando ellos se casen, salgan de la casa y todo, ya vamos a poder disfrutar de irnos al cine con ellos, de pagarles unos, no sé, yo tengo muchas expectativas de lo que va a ser mi relación con mis hijas cuando ellas ya estén grandes. Pero ahorita tú te tienes que ubicar en la etapa que estás. Por ejemplo, con un niño de menos de 10 años, digo, no me acuerdo las edades específicas, pero menos de, yo creo que como de 7 para abajo, estás como todo el tiempo detrás de ellos, ¿no? Estás diciéndoles cómo se hacen las cosas y estás detrás de ellos porque a pesar de que les explicas 1000 veces no te ponen atención y no saben hacer las cosas, son a lo mejor se les dificulta hacerlas por ellos mismos, pero luego ya llega una etapa desde los 8, 9, 10 años que son preadolescentes. Ya tienes que entender que tus hijos ya no puedes andar detrás de ellos como lo hacías antes y tienes que cambiar tu relación con ellos. Y esos cambios, después cuando ya son adolescentes, ya son mucho más autónomos, ya son más hábiles, ya pueden tener responsabilidades. Pero lo que yo siento es que muchas veces nos relacionamos con nuestros hijos adolescentes como si fueran bebés. O como si los preadolescentes como si fueran niños, o sea, y eso crea una frustración en la relación que tú tienes con tus hijos. Entonces es muy importante como papás, tanto la disciplina, las palabras de amor, la comunicación, que tú vayas como evolucionando en cada etapa de tus hijos, que los conozcas, que veas cuáles son sus habilidades. Hay niños que no puedes definirlos por la edad, o sea, que a lo mejor son más hábiles o menos hábiles y tú te vas a tener que adaptar a ellos. Y yo creo que esa es una de las cosas que a mí me ha funcionado y yo creo que eso lo aprendimos mucho en liderazgo de jóvenes, era ver a los jóvenes como capaces de comunicarse, de tomar buenas decisiones, en vez de estar con las ideas de la cultura, ¿no? De que son, nomás está en el celular y no hace nada y no sabe hacer nada. Espérate, ¿por qué estás determinando eso sobre tus hijos? ¿Y por qué no le crees a que son capaces de conversar, de explicarles las cosas? A veces les pedimos que hagan cosas que ni siquiera saben ellos por qué no la hacen o sí las hacen, ¿no? Sí. Algo bien importante es romper esos ciclos. ¿Por qué? Porque si mi papá era de una forma conmigo, yo voy a ser igual con mis hijos. Si mi papá era una persona que me maltrataba, yo voy o sea, aunque no quiera, está en mi mente, en mi subconsciente, en mi corazón, y voy a terminar haciendo lo que mis papás hacían conmigo. En lo personal, yo perdí a mi papá cuando tenía 13 años. Entonces, pues crezco toda mi juventud, mi adolescencia sin papá. Y fue bien complicado cuando nacen mis hijos porque yo no sabía ser papá. O sea, si no tuve a alguien que me enseñara, que estuviera ahí, ahora yo cómo le hago para ser un buen padre si nunca tuve un ejemplo. Pero así como yo, hay personas que no tuvieron un buen ejemplo de parte de su papá y que en este tiempo hacen cosas que realmente no quisieran estar haciendo. Pero ¿cómo le pueden hacer ellos para poder transformar eso y que no les pase lo mismo con sus hijos? Yo definitivamente creo que es el perdón, porque al final del día, mientras tú sigas enganchado a un rencor a tus padres por algo que no hicieron o en su ausencia, tú es como si tú los estuvieras arrastrando a tu paternidad. O sea, de alguna manera, ¿por qué no quieres repetir lo mismo? Entonces, ¿por qué? Porque no quieres ser como tu papá o no quieres ser como tu mamá y de alguna manera terminas siendo igual que él porque eres su hijo, ¿no? Y aprendiste de ellos patrones, hábitos, y esos rencores hacen que no te desprendas de esas cosas. Entonces yo creo que es muy importante perdonar. ¿Qué significa perdonar? Renunciar a tu derecho de vengarte de esas personas. Tal vez tus papás ya ni están con vida y todavía sigues guardando rencores por ellos, ¿no? Por lo que hicieron, por lo que no te dieron, etcétera. Y para mí, en lo personal como mamá,
eso sí fue un paso muy importante. Era entender que necesitaba perdonar a mi papá y necesitaba perdonar a mi mamá para que yo no... Porque yo llegué a un punto, y no creas que eso fue cuando mis hijas eran bebés o antes. Ya cuando ya habían nacido, de repente mis frustraciones del cansancio y de todo lo pesado de los bebés, ¿no? Cuando mi primera hija tenía como 1 año o algo, yo me acuerdo que un día la estaba regañando y le empecé a gritar. Y yo vi la cara de mi hija de asustada, así como de ¿qué está pasando, no? Y yo le estaba, o sea, no me acuerdo qué le estaba diciendo ni por qué la estaba regañando, ya fue hace 13 años, ¿no? Casi 14. Pero me di cuenta que yo estaba hablándole igualito como mi mamá me hablaba a mí. O sea, en mi afán de no ser como ella, terminé siendo como ella y yo tenía que perdonar cosas y renunciar a cosas. Y si era posible, si es posible para algunos, restaurar nuestra relación con nuestros papás. ¿Por qué? Porque si no vamos arrastrando esos patrones en nuestro propio hogar, ¿no? Sí, fíjate qué importante es eso sobre el perdón, porque creo que ahí está la clave, o sea, ahí está el verdadero consejo para poder transformar el destino de nuestra familia, de nuestros hijos. En lo personal, que mi padre no haya estado conmigo desde los 13, yo jamás pensé que tenía que perdonar a mi papá porque él era un buen padre, era un buen esposo, para mí siempre fue así como el héroe, ¿no? Yo quería ser como él. Entonces cuando se muere, pues yo siempre pensé, mi papá fue lo máximo y es lo máximo y chido y ya. Pero un día me dieron un consejo, perdona a tu papá. Yo decía, ¿por qué tengo que perdonar a mi papá si nunca hizo nada? Perdónalo porque nunca estuvo contigo cuando lo necesitaste. Dije, oye, sí es cierto, o sea, piensas esas cosas. Y cuando empecé a hablarlo, hey papá, te perdono porque cuando se me descompuso el carro no estuviste ahí, o te perdono por cuando necesité un consejo de mi papá para mi matrimonio, no estabas ahí. Y empecé a hablarlo así, entonces era algo que yo ni me imaginaba, o sea, nunca. Pero es algo bien cierto que si queremos un destino diferente para los nuestros, tenemos que perdonar y vamos a ser restaurados. Entonces... Es que mira, ay, perdón. Dilo, dale. Lo que pasa es que tienes que pensar, para que esto tenga lógica para los que nos están escuchando, piensen cuáles son los síntomas de una persona que está guardando un rencor. O sea, está enojado, está amargado. No digo que eso te haya pasado a ti, pero a mí sí. Pero no tienen que pasar todos los síntomas. Pero, por ejemplo, una persona que está con un rencor es inseguro. Tal vez lo lastimaron en su autoestima, lo lastimaron en su seguridad y tiene temor. Entonces, ¿qué haces como papá cuando tienes temor? Sobreproteges, regañas cuando a lo mejor tienes problemas con el rechazo. Entonces, como no perdonas eso, entonces estás queriendo agradar a las personas como corriges a tus hijos. O quieres que tus hijos logren todo lo que tú no lograste. O sea, muchos de los comportamientos de los papás que nosotros vemos, la raíz de todo eso es un rencor a una herida que un papá mismo hizo en sus corazones, pues. No sé si me explico. Entonces es la manera en que lo manifestamos. Yo no quiero que esto acabe, pero los que ya van para su trabajo, para su casa, ya están por llegar y no quiero que se queden a medias. Entonces, hey, si nos aguantaste hasta ahorita, te invitamos al próximo episodio. Esto fue Conversaciones de Verdad. Síguenos en Apple, en Google, podcast, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en todas las plataformas habidas y por haber. Ahí tienes que estar. Suscríbete y compra los libros de nuestros amigos Daniel y Cintia. Cómpralos, están bien baratos. Y creo que hoy hay una promoción, ¿verdad? ¿O no hay promoción ahora? Siempre hay promociones, ¿no? Pero ahí lo pueden checar en la página de alternativo.com. Ok, siempre hay promoción. Valen, ¿cuánto cuestan? Pues alrededor de ahí de los 200 pesos. Ok, solo por hoy un libro vale 200, 2 por 400, ¿va? Ok, solo por hoy. Entonces, qué chido que nos aguantaste hasta aquí. Te esperamos en la próxima. Mi nombre es Víctor Ponce y esto fue Conversaciones de Verdad.